Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Amor Verde. Bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre suculentas, pero va a ser de una forma en general. Espero de verdad que les sirvan mis consejos, que los pongan en práctica y pues nada, vamos a comenzar. El primer consejo que les quiero dar es de que antes de adquirir una suculenta, pensemos el lugar donde vamos a colocar esta suculenta. ¿Por qué? Porque a veces hay suculentas que demandan muchas horas de sol y otras que donde las pongas, ellas son felices. Por ejemplo, el arbolito de jade, si esta nosotros la ponemos en el sol, ella va a estar feliz, se le va a poner sus hojitas, las puntas de sus hojitas en coloración rojo, pero si la ponemos en un lugar con un poquito más de sombra, donde no reciba tantas horas de sol, se va a poner completamente verde y ella va a ser feliz, no va a tener ningún problema. Pero hay otras, por ejemplo, la Graptopetalum paraguayense. Si nosotros la tenemos en un lugar donde no le esté pegando el sol o las horas de sol adecuadas, esta se va a empezar a alargar. Por ejemplo, esta que yo le estoy mostrando, esta está a pleno sol y vean sus hojas, están súper pegaditas, no están despegadas, no está muy alargada. Por ejemplo, su naturaleza es crecer hacia lo largo o hacia lo alto, como le quieran llamar. ¿Para qué? Para que cuelgue un poquito. Ahí no pasa nada y vean, está muy sana. Pero, por ejemplo, acá, esta también es una Graptopetalum paraguayense. Y por ejemplo, en esta se puede ver muy bien que ya se alargó demasiado y que sus hojas están muy separadas unas de otras. Esto es una señal de alarma de que no está a gusto en el lugar donde está. Ahorita esta está eh, con estos pequeñitos detalles, pero está a tiempo de cambiarla a un lugar donde le pegue el suficiente sol para que se componga. Y bueno, si nosotros, como les digo, si nosotros nos ponemos a pensar antes de comprar nuestra suculenta o antes de adquirirla, dónde la vamos a poner, nos vamos a evitar este tipo de problemas, porque a veces pensamos que esto se debe a alguna enfermedad o porque la estamos regando de más o no. Y no, realmente solo es porque no le está dando las horas necesarias de sol. Entonces, por eso es muy importante pensar dónde la vamos a colocar. Consejo es sobre el riego. Muchas personas me preguntan cada cuánto se tienen que regar las plantas, bueno, las suculentas, y la verdad es que no hay una respuesta para esto. Aquí el único consejo que yo les quiero dar es que ustedes tienen que observar su suculenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la tengamos en una maceta de este tamaño a una maceta de este tamaño. Obviamente la que está más chiquitita se le va a acabar su humedad antes que en la que tenemos en la maceta grande. Entonces, aquí el consejo es observen su maceta, observen la tierra. De hecho, yo para más o menos guiarme de cuándo ya le hace falta agua a mi maceta, hay veces que las peso, porque así me doy cuenta si realmente ya está completamente seca la tierra, porque por ejemplo toda la superficie ya está completamente seca, pero yo al momento de pesarla o de cargarla, me doy cuenta que por lo menos de la mitad para abajo está mojada, porque pesa. Cuando una maceta está completamente seca la tierra, no pesa. Entonces, ese es un buen consejo. Y pues nada amigos, o sea, no hay un día, una fecha en la que yo les diga tal día tienen que regar y cada cuánto tienen que regar. Entonces, aquí ustedes observen sus suculentas. Y otro tema, igual en cuestión de riegos, hay suculentas que toleran muy bien el exceso de agua. Entonces,
A lo mejor si nosotros regamos esta suculenta cada 6 o 7 días, pues va a estar sana. Pero si las regamos cada tercer día, muy probablemente a este tipo de suculenta no le pase nada. Al contrario, lo que va a hacer es que va a crecer muy rápido. Pero, por ejemplo, otra vez nos vamos con esta, con la Graptopetalum paraguayense. Esta yo tengo la experiencia de que, como les digo, las tengo en la azotea. Hace un año o dos, no recuerdo bien, pues yo no las moví y ese año llovió prácticamente todo el año. Obviamente llovía en la tarde, pocas horas, digamos 1 o 2 horas, pero diario le estaba cayendo agua. Y al principio yo noté que estaba hermosa. Yo dije, ay, le está cayendo de maravilla el agua de lluvia y creció muy rápido, pero con el tiempo empecé a notar que sus hojas estaban pudriendo. Entonces, pues ahora sí que lo del riego es relativo, o sea, hay suculentas que les cae muy bien y otras que no tanto. En el mismo caso de esta, estuvo esta. Miren, ahorita les voy a mostrar. Estuvo esta. Igualmente estaba en la azotea, no la moví, recibió agua todo el año y lo único que le hizo el agua de lluvia a esta planta fue que aceleró su crecimiento, pero en ningún momento sus hojas se empezaron a podrir. Entonces, hay que checar muy bien esto del riego. Hay suculentas que les agrada demasiado el agua y que la verdad no les va a hacer nada si nosotros tenemos a lo mejor un poquito de exceso. Que lo mejor es no tener exceso. Más vale que le falte porque es más fácil de recuperarla que se pudra, porque ahí sí es un poquito más difícil de recuperarla. Muy recurrente en las suculentas es que me dicen que a veces se les queman las suculentas. ¿Y esto por qué pasa, amigos? Bueno, hay algunas suculentas como esta, como esta, como esta, como la Graptopetalum paraguayense, que tienen una capa blanquecina en sus hojas. Entonces, nosotros si le quitamos esa capita, lo único que estamos haciendo es dañar la planta, porque esa capa le sirve de protección a nuestra suculenta. Por ejemplo, esta suculenta está un poco maltratada de las hojas de abajo. Por ejemplo, todas estas están quemadas. Vean, aquí se ve perfectamente cuáles están quemadas. Y esto pasa porque al momento de que yo la trasplanté, obviamente la tomé por la parte de abajo. Entonces, pues como la tomé por la parte de abajo, vean, aquí se ve perfectamente, se le cayó la capa, que aquí les voy a dejar el nombre. Entonces, al no tener esa capa y estar expuesta al sol, pues se quemó. En un video que hice sobre cómo cambiar el color de las suculentas, recibí unos comentarios que me decían que es más recomendable irlas exponiendo poco a poco al sol, y la verdad yo difiero un poquito de ello porque cuando nosotros la ponemos directamente al sol, más bien, si tiene toda su capa, no le va a pasar nada. Obviamente, si está como esta, donde su capa protectora ya ha sido, en algunas hojas ya se le ha caído o se la hemos ido quitando, obviamente sí se va a quemar. Entonces, antes de ponerla o exponerla al sol directo, veamos en qué condiciones está. Y ya una vez que nosotros la trasplantemos y todo, no hay que estarlas tocando porque eso sí les afecta demasiado a estas. Pero, por ejemplo, esta otra, que es una Kalanchoe, estas no tienen esa capita. Esta, si yo le paso el dedo a sus hojas, no le va a pasar nada. Y véanla, está
muy sana. Entonces hay que identificar perfectamente cuáles tienen la capa de protección y cuáles no. Las que la tengan, por favor, no se la quiten, no estén tocando las hojitas. Yo sé que son muy bonitas y a veces nos da tentación, pero lamentablemente si nosotros estamos toque la plantita, pues le vamos a ir quitando esa capa, y esta capa nunca más en su vida se vuelve a recuperar. Solamente a las hojas nuevas que van saliendo al centro les va a salir, pero ya una vez que si nosotros le quitamos a las que estaban en la parte de abajo, nunca más se va a volver a recuperar. Entonces este es el problema más común que hay cuando se queman las suculentas, y es por eso, porque nosotros les quitamos esa capa protectora. El último tema del cual quiero hablarles es sobre el abonado. En muchos lugares, con muchas personas he oído que prácticamente estas plantas sobreviven en una tierra muy pobre, que el único requisito que se necesita para que esta planta esté sana es de que el sustrato sea ligero y que tenga buen drenaje, a lo cual yo también difiero un poquito por mi experiencia. Yo a todas mis suculentas les he puesto humus de lombriz y la verdad es que he notado una diferencia abismal. Por ejemplo, esta corona de Cristo, aquí ustedes pueden ver que las hojas viejitas o las hojas de abajo están en un color marrón. Esta la verdad es que tendrá como unos 4 meses que la compré, y las compro chiquitas por cuestión del espacio, pero noté que su sustrato era prácticamente pura arcilla, o sea, venía muy arcilloso, pura tierra con piedra pómex, entonces no estaba absorbiendo nutrientes de esa tierra. Entonces yo decidí cambiarla, y por ejemplo aquí ya pueden ver que sus nuevas hojas ya están en un color verde intenso, y de hecho ya hasta tiene una pequeña flor. Este es un ejemplo. Amigos, aquí tenemos otro ejemplo de la diferencia de abonar las suculentas. Por ejemplo, estas tienen la misma edad, la única diferencia es de que esta la aboné más constante que estas, y por ejemplo están sanas las dos, pero esta ha crecido muchísimo más, a diferencia de estas. Vean, estas también las tenía en otro lugar donde también no les estaba pegando demasiado sol, y por ejemplo aquí también, de lo que ya habíamos hablado, se empezaban a separar sus hojas. Entonces decidí ponerlas en el mismo lugar que esta. Vean, estas sus hojas están completamente pegaditas, y pues pueden ver la diferencia de tamaño, y esto es nada más porque esta está abonada. Les recuerdo, yo todas mis plantas las abono con humus de lombriz. Por último, y no menos importante, es de que debemos de observar constantemente nuestras suculentas. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que las suculentas son unas plantas muy fuertes, muy resistentes, también se les pegan plagas. Por ejemplo, yo aquí tengo esta calanchoe que hace, ¿qué les diré? Unos 5 meses, 6 meses, estaba infestada de cochinilla algodonosa. La verdad es que sí la descuidé en cuestión de revisarla, y en cuestión de 3, 4 días, 4 semanas, no sé, se empezó a morir, y esto porque les digo, tenía cochinilla algodonosa. Entonces de ahí yo ya aprendí a que prácticamente todos los días observo mis suculentas, porque pues a pesar de que son muy fuertes, no están exentas de adquirir alguna plaga. Por ejemplo, también esta otra tenía precisamente de la misma plaga de la calanchoe de cochinilla algodonosa, se le empezaba a pegar. Entonces lo que yo hice fue podarlas, limpiarlas, trasplantarlas, y pues vean, ya ahorita están completamente sanas. Ha sido todo por este video, espero les haya gustado, que les sirva la información, y nos estaremos viendo en el próximo video. Recuerden que tenemos pendiente el sorteo del abono para las flores.
Ya estuve leyendo los comentarios y al parecer les agrada la idea que sean 3 ganadores en lugar de uno solo. Entonces, yo creo que en el próximo video que les suba va a ser de cómo le vamos a hacer para que participen, que lo más probable es que va a ser muy sencillito, nada más van a tener que estar suscritos al canal y dejarme un comentario, el lugar donde viven y pues nada, así será. Pero todos esos detalles se los digo en el próximo video. Nos vemos, bye.